Buenas tardes, niños y niños. Imagínense que esta mañana por inconvenientes técnicos la clase de español no pudo quedar grabada. Por lo tanto, en este momento les quise hacer este video para quienes no estuvieron en la clase se puedan poner al día o quienes no entendieron muy bien el tema puedan repasar el video y lo podamos observar. ¿Listo? El tema que trabajamos el día de hoy fue el tema del cuento y la fábula, ¿cierto? Decíamos que los dos son historias que nos cuentan y nos narran, ¿cierto? Pero entonces tienen unas diferencias. Resulta que el cuento viene de una historia que puede ser real, puede ser imaginaria, puede ser de fantasía, puede ser un poco real con un poco de imaginación, ¿cierto? El cuento tiene muchas maneras de ser contado, ¿cierto? Mientras que la fábula normalmente se caracteriza porque es una historia imaginaria, ¿cierto? También se diferencian en los personajes, mientras que en un cuento puedo encontrar todo tipo de personajes, puedo encontrar personas, puedo encontrar animales, puedo encontrar objetos, ¿cierto? En la fábula normalmente se caracteriza porque sus personajes vienen siendo animales personificados. ¿Qué quiere decir animales personificados? Que son animales a los cuales se les da un diálogo, se les da una participación como si fueran un ser humano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una fábula vamos a pensar que hay un oso que tiene muchos amigos y él habla con sus amigos y hacen cosas, juegan, corren, brincan, sienten muchas emociones, ¿cierto? Entonces a ese oso se le dan ciertos rasgos de una persona. Por eso se dice animales personificados. También pueden ser objetos, ¿sí? Si digamos hacemos una fábula de las partes de la casa, entonces la estufa habla con la lavadora, con la nevera, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces por eso de esa manera se caracteriza la fábula. ¿En qué se parecen los dos? Los dos se parecen en que son una historia que yo puedo contar de manera escrita como de manera oral. Los dos se parecen en que los dos tienen un inicio que es en donde me presentan los personajes, es decir, si hay personajes principales, personajes secundarios, si hay un villano o un antagonista, y me dan como una idea sobre qué se va a tratar la historia, ¿cierto? Después del inicio viene el desarrollo o el nudo de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que es la parte más larga y más compleja de la historia, en donde se presenta un problema. ¿Cuál es el problema? Voy a seguir poniendo el ejemplo del oso que está con sus amigos. Resulta que el oso tiene sus amigos y vive en el bosque y todos son muy felices. Ese es el inicio, ¿cierto? Vamos a pasar al desarrollo. El desarrollo puede ser que resulta que un día estaba jugando al rey en el castillo y cuando estaban jugando al rey en el castillo el oso se peleó con el elefante porque no sabían quién iba a ser el rey, ¿cierto? Entonces querían ver cuál de los dos iba a ser el rey y como no lograron ponerse de acuerdo, entonces se pelearon, se disgustaron, se dejaron de hablar por muchos días, entonces estaban súper aburridos en su casa porque no podían salir a jugar con sus amigos. Entonces empezaron a pensar, no, yo acá aburrido en mi casa, ¿qué voy a hacer? Necesito arreglarme con mi amigo el oso, ¿cierto? Entonces, hasta ahí va el problema. Luego en el final es donde me muestran cómo se soluciona ese problema o cómo finaliza la historia. Entonces, digamos que la historia sí finaliza y se soluciona el problema de tal manera que el oso decidió dejar su orgullo de lado e ir a hablar con su amigo. Entonces le dijo, no, mira, no peleemos, mejor vamos a intentar buscar otro juego en el que no haya un rey para que no nos disgustemos. O si quieres, tú puedes ser el rey y yo lo hago en otra ocasión. Y son felices para siempre, ¿cierto? Entonces, ese es el final. ¿Cómo se logra solucionar ese problema que se presentó? Entonces, como les indicaba, la fábula y el cuento se parecen en esas dos en esa cosita principal, en que tienen un inicio, un nudo de desarrollo y un final, ¿cierto? Los dos tipos de historias se parecen en eso, pero no son lo mismo. ¿Listo? Para entender un poco más, entonces a continuación les voy a leer un cuento corto. Este va a ser un cuento en donde vamos a poder observar cuál es el inicio, cuál es el nudo
y cuál es el final. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a leer La gallina de los huevos de oro. Un humilde campesino descubrió un día que su gallina podría convertirlo en un hombre inmensamente rico, pues la modesta ave ponía huevos de oro. Este maravilloso descubrimiento lo hizo muy feliz. Bailaba contento y de dicha saltaba y no paraba de reír. Hacía planes para gastar su inmensa riqueza. Pensaba en ensanchar la hacienda, comprar un par de bueyes para el arado, unas gordas vacas lecheras y, ¿por qué no?, un globo multicolor para viajar por todo el mundo sin preocupación. Seré rico y tendré una gran fortuna. No habrá nadie tan feliz como yo, gritaba a los cuatro vientos. Pero un día, mirando su valiosa gallina, se le ocurrió una tonta idea. Esta emplumada amiga mía tiene toda mi fortuna escondida dentro de su gorda barriga. ¿Por qué mejor no sacarle todo mi tesoro de una vez? Así que, dicho esto, se acercó con sigilo a la valiosa gallinita. La llamó con algunos mimos y cariñitos, y cuando la tuvo entre sus manos, en un abrir y cerrar de ojos, la dejó lista como para ser el plato principal de un delicioso almuerzo. Abrió deprisa su vientre y desesperado buscó el anhelado tesoro. Pero vaya sorpresa, no encontró nada. Buscó y buscó, revisó tripa por tripa tras los preciados huevos de oro y no halló ni uno solo. No había ni el tesoro ni la fortuna que esperaba encontrar. Así que sintió ganas de llorar y estuvo acongojado muchos días el codicioso campesino. Si mi linda gallinita estuviera viva, todos los días pondría un hermoso huevo de oro que yo guardaría y así poco a poco podría hacer mi inmensa fortuna. Al cabo del tiempo sería rico, pero ahora ella no pondrá huevos de oro. Se ha ido mi fortuna, se ha ido mi gallina y me he quedado sin nada, dijo muy triste el campesino. En el gallinero nunca se volvió a ver una gallina tan singular, y el pobre campesino estuvo muy triste por la pérdida de su valioso animal. Sin embargo, aprendió que ni el afán ni la ambición son sabios consejeros. Ese es el cuento. Me habla de la gallinita de los huevos de oro. Entonces vamos a analizar cuál es el inicio. Resulta que el inicio de esa historia es cuando me presenta al personaje principal, que viene siendo el campesino, ¿cierto? Me presenta qué le va a pasar al campesino. Resulta que tiene una gallina de los huevos de oro y entonces él piensa hacerse rico. Hasta ahí iría el inicio. Luego me presenta el problema o el nudo o el desarrollo de la historia, ¿cierto? Entonces, en este caso, el problema viene siendo que como el campesino es tan ambicioso, el campesino pensó que abriendo a la gallina iba a encontrar todo el oro del mundo allí. Pero resulta que se equivocó porque las gallinas solo ponen huevos de vez en cuando. No tienen todos los huevos adentro de ellas. Entonces al abrirla no encontró ningún huevo. Pero como mató a la pobre gallinita, entonces no iba a volver a tener ningún huevo de oro. El campesino cometió un error, ¿cierto? Y hasta ahí va el problema. ¿Cómo se soluciona? Lastimosamente en este caso, el problema no se soluciona porque la gallina no va a volver a la vida, pero sí tiene un final. ¿Cuál es el final? Que ese campesino aprendió una muy valiosa lección, y es que no tenemos que ser afanados ni ambiciosos, porque así no vamos a conseguir nada, ¿cierto? Entonces, el campesino terminó triste, el campesino terminó casi que llorando porque se le había ido su fortuna de las manos, pero terminó aprendiendo una muy valiosa lección. Entonces, de esa manera podemos evidenciar las tres partes del cuento.
Ahora, mis niños, vamos a leer una pequeña fábula. Se llama El niño y la mariposa. Es importante que escuchemos, ¿listo? Mariposa vagarosa, rica en tinte y en donaire, ¿qué haces tú de rosa en rosa, de que vives en el aire? Responde la mariposa. Yo, de flores y de olores, y de espumas de la fuente, y del sol resplandeciente que me viste de colores. ¿Me regalas tus dos alas? Son tan lindas, te las pido. Deja que orne mi vestido con la pompa de tus galas. Tú, niñito tan bonito, tú que tienes tanto traje, porque quieres mi ropaje que me ha dado Dios bendito. ¿De qué alitas necesitas si no vuelas cual yo vuelo? ¿Qué me resta bajo el cielo si mi todo me lo quitas? Día sin cuento, de contento, el Señor a ti me envía, mas mi vida es un solo día, no me lo hagas de tormento. ¿Te divierte dar la muerte a una pobre mariposa? Ay, quizás sobre una rosa me hallarás muy pronto inerte. Oyó el niño con cariño esta queja de amargura, y una gota de miel pura le ofreció con dulce guiño. Ella ansiosa vuela y posa en su palma sonrosada, y allí mismo, ya saciada de gozo y temblorosa, expiró la mariposa. Si podemos observar en esta fábula como tal, como les explicaba, hay un personaje que es un niño, pero el personaje principal viene siendo la mariposa. Si se dan cuenta, es un personaje que tiene un diálogo, es decir, que tiene un habla. Las mariposas nosotros sabemos que normalmente no nos hablan, pero entonces en esta fábula sí le dan una voz a la mariposa, ¿cierto? Además de eso, nos muestran que, si ustedes me escucharon, la fábula normalmente está escrita en forma de rima. Les voy a leer nuevamente un pedacito pequeñito para que recordemos cuál es la rima. Oyó el niño con cariño esta queja de amargura, y en una gota de miel pura le ofreció un dulce guiño. Ella, ansiosa, vuela y posa en su palma sonrosada, y allí mismo, ya saciada y de gozo temblorosa, expiró la mariposa. Si logramos notar, en esta fábula como tal encontramos bastante rima, ¿cierto? Y encontramos también que, como les explicaba, se relaciona mucho con el cuento. ¿Por qué? Porque tiene un inicio en donde nos presentan que los personajes van a ser el niño y la mariposa. Tiene un desarrollo o un problema que es cuando el niño le dice a la mariposa que sus alitas son tan hermosas que si por favor se las regala, pero la mariposa le dice, no, ¿cómo se te ocurre? ¿No ves que es mi único vestido? Tú tienes muchos trajes. Este es el único que yo tengo, entonces no te lo puedo regalar. ¿Cómo finaliza la historia? La historia finaliza en donde el niño se da cuenta que cometió un error pidiéndole las hermosas alas a la mariposa, pero como ella misma le indica, su vida es de un solo día. Por lo tanto, dice, y allí mismo ya saciada de gozo temblorosa expiró la mariposa, es decir, que su día de vida en ese momento terminó. Y de esa manera termina la fábula. Entonces, a lo largo de esta semana continuaremos, trabajando en el tema del cuento y la fábula, ¿cierto? Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. Vamos a leer cuentos, vamos a leer fábulas y lo importante principalmente es que aprendamos a diferenciar entre la fábula y el cuento, pero los dos son historias que me sirven para entretenerme muchísimo, para poder viajar a mundos diferentes, para poder imaginarme historias diferentes y salir un poquito de la realidad de vez en cuando leyendo. Listo, mis niños, entonces nos vemos nuevamente el día de mañana. Espero que descansen mucho, que sean muy felices. Les mando muchos besos y un abrazo súper gigante. Bye.